Esta semana pasada, el día jueves, los Estados Unidos celebró un día festivo que creo que es excelente. Se llama Día de Acciones de Gracias y probablemente todos yo creo que han escuchado de eso. Y yo estaba reflexionando esta semana y este día por qué yo estoy agradecido. Y estoy agradecido por la palabra de Dios. Estoy agradecido por Jesús y la salvación que tenemos, que es posible mediante su sacrificio en la cruz. Por la gracia por la cual recibimos esa salvación. También estoy agradecido por la familia iglesia, por cada uno de ustedes, cada persona en cada uno de nuestros campos, y la libertad que tenemos de reunirnos el día de hoy para adorar a Dios, para convivir los unos con los otros y recibir este mensaje. Y estoy agradecido por el privilegio que Dios me da de compartir este mensaje con mi iglesia, con ustedes, con nuestra iglesia. Y solo quería decirles eso. Estoy agradecido por todas esas cosas y ojalá y ustedes también están agradecidos por esas mismas cosas. Y hoy vamos a hablar de un tema que es importante para nuestras vidas, para la iglesia, para la vida de cada creyente, y eso es la rendición, la idea de la rendición, el rendir a Dios nuestras vidas y cosas específicas de nuestras vidas. Y lo vamos a estar viendo a través del contexto de la historia de la visita de Gabriel, el ángel Gabriel, a María. En la historia de la Navidad lo encontramos en el libro de Lucas. Vamos a estar leyendo el día de hoy. Es una historia muy interesante, aunque todos yo creo que la hemos escuchado sin duda muchas veces, cada año quizás. Yo creo que vamos a estar examinando algunas cosas, sacando algunas verdades que yo creo que nadie probablemente hemos notado antes. Al menos yo no lo había notado antes hasta echarme el clavado esta semana en este mensaje, y estoy emocionado por poderlo compartir con ustedes. Y algo que sé de todos nosotros, no conozco a todos de manera muy personal, pero algo que sé de todos nosotros es que Dios nos está llamando a todos a rendir algo de nuestras vidas a Él. De eso estoy seguro. No importa cuánto tiempo tienes en la iglesia, si es tu primera vez o tienes años, si eres pastor o si eres un voluntario o eres visita, Dios nos está invitando, nos está llamando a todos a rendir algo a Él. El día de hoy, en este momento, en donde sea que te encuentres escuchando este mensaje el día de hoy, y puede ser algo de una relación, aparte de una relación que Dios quiere que le rindas a Él, que le confíes a Él algo. Puede ser algo de tu trabajo, puede ser algo de tus finanzas, puede ser algo de tu futuro, puede ser que Dios quiere que le rindas un rencor que estás cargando, o que rindas el orgullo que estás llevando. Pero Dios quiere que todos le rindamos algo a Él. El día de hoy nos está llamando a rendirle algo a Él. Y no es fácil, hablando de rendir algo, no es fácil porque rendir algo a Dios generalmente involucra o nos implica atravesar o superar un temor. Porque da miedo rendir cosas a Dios, soltar el control de algunas cosas. Especialmente cuando no entiendes el contexto o cómo las cosas van a salir y nadie conocemos el futuro, y eso nos puede causar temor. O cuando quizás lo que Dios nos está pidiendo que le rindamos a Él, sentimos que nos aleja de lo que nosotros queremos, y eso también nos puede provocar algo de temor. Muchas veces el rendir algo a Dios significa algún sacrificio en nuestras vidas, así que es difícil. Y ha habido muchas ocasiones en mi vida a través de los años que Dios me ha pedido mediante una predicación, mediante una lectura de la palabra o una convicción del Espíritu Santo, que Dios me ha pedido rendir áreas de mi vida a Él. Y algunas veces he sido obediente en el momento, y otras veces he tardado porque resistí el rendir algo, porque yo tenía temor, porque quería hacer las cosas de mi manera. Y seguramente hay muchas áreas de mi vida que Dios me está pidiendo que les esté rindiendo, y estoy en ese proceso de estarle rindiendo esas cosas a Dios. Pero recuerdo de una situación específica en la que Dios me estaba pidiendo que rindiera a Él una entrada económica que yo tenía en algún momento, y básicamente me estaba pidiendo que dejara de hacer un cierto trabajo que estaba beneficiándome a mí y a mi familia económicamente hablando. Era algo extra que estaba haciendo, y en ese entonces yo no sabía cómo iba a funcionar, porque
Sí, implicaría hacer un ajuste en nuestras finanzas y en una etapa de mi vida donde tenía muchos gastos. Todavía las tengo, pero en ese entonces tenía 2 niñas que estaban en pañales todavía y tomaban leche, más leche de lo que yo sabía que era posible que un ser humano tomara. O sea, tomaban leche y casi le digo, Dios, yo te rindo esto, pero dame una vaca primero porque no sé cómo voy a darle tanta leche a estas niñas. Pero Dios me lo pidió y fue difícil y experimenté miedo y resistí. Pero gracias por la gracia de Dios lo logré hacer y Dios hizo que todas las cosas funcionaran para bien. ¿Ve? Y hoy vamos a hablar de eso, de ese proceso de alguna manera de rendir las cosas a Dios que Él nos está pidiendo que rindamos a Él. Pero primero quiero contestar una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿qué es rendir? ¿Qué es la rendición? ¿Qué es rendir algo a Dios? ¿Qué quiere decir cuando menciono eso, rendir algo a Dios? Bueno, cuando pensamos en rendir, muchas veces quizás pensamos en como alguien con una bandera blanca que está como que me rindo ya no voy a resistir más. Quizás es alguien que ya levanta las manos, que está tirando la toalla. Puede ser alguien que se está dando por vencido, ya se rindió. Pero eso es cuando pensamos así de la rendición. Creo que es como un pensamiento negativo, como que ya se dio por vencido, lo vencieron. Y cuando hablamos de rendir algo a Dios, no me gustaría que pensáramos acerca de la rendición a Dios como algo así, como alguien que fue vencido o perdió la pelea. Creo que un contexto más saludable para ver esta idea de rendir algo a Dios es más como la idea de confiar en Dios y soltar a Él el control. ¿Están conmigo? O sea, cuando hablo de rendir a Dios es como que no es que perdiste una batalla. Y si estabas peleando la batalla, no era buena pelea. Deberías de rendirte, pero es más como voy a confiar en ti, Dios, y voy a soltar el control de estar en mi vida. Voy a confiar que tus planes son para mi bien y que tú te vas a hacer cargo de los resultados. La semana pasada el pastor Juan mencionaba que es nuestra responsabilidad obedecer y los resultados es la responsabilidad de Dios. Y es básicamente algo similar. Voy a rendir esto a Dios, voy a confiar en Él y voy a permitir que Él se encargue de mi situación. La semana pasada vimos que la vida no se mide por el tiempo, la vida se mide por momentos. Y hablamos de momentos específicos en el tiempo de la obediencia. Hay momentos en nuestras vidas en los que vamos a estar enfrentados con la opción de obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Y esos momentos son parteaguas en nuestras vidas. Y yo creo que un día, con el favor de Dios, vamos a poder ver hacia atrás en nuestras vidas y vamos a recordar muchos momentos en los que Dios nos presentó con una oportunidad de obedecer o desobedecer. Y ojalá la mayoría de nosotros podamos estar celebrando el hecho que obedecimos. Y esos momentos fueron importantes en nuestras vidas. Bueno, hoy algo que tenemos que entender acerca de la rendición o el rendir a Dios es que la rendición no es un momento en el tiempo, son momentos todo el tiempo. La rendición no es un momento, son momentos todo el tiempo. Y sin duda hay momentos santos que representan el momento específico cuando rendimos algo a Dios por primera vez. Quizás tú puedes recordar en tu vida un momento, como yo mencionaba hace rato, en esa situación del trabajo, de las finanzas, fue un momento específico en la que yo le rendí algo a Dios. Pero la rendición no es un momento, es momentos todo el tiempo, es un continuo proceso de estar rindiendo un área o diferentes áreas de nuestras vidas a Dios. Y voy a explicar esto un poquito más adelante. Pero la Biblia tiene muchas historias asombrosas de personas que atravesaron situaciones difíciles e increíbles. Quizás no las creeríamos si no es porque están en la Biblia y Dios dice que sí sucedieron. Y ellos tuvieron que rendir algunas cosas bastante difíciles. Yo creo que me atrevo a decir más difíciles que muchos de nosotros hemos tenido que rendir. Dios no nos ha pedido enfrentar pruebas o rendir cosas como algunas de las personas que encontramos en las Escrituras. Por dar un ejemplo, Daniel en la fosa de leones, han escuchado la historia. Dios le pidió a Daniel que rindiera algo, que arriesgara su vida, literalmente ríndelo y confía en mí los resultados. Noé y el arca, por dar otro ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, Gedeón, Esther, Ruth, Moisés, Josué y muchas historias en las que personas de la Biblia fueron enfrentados con situaciones que tuvieron que rendir, y no solo un momento, sino continuamente estar rindiendo situaciones de sus vidas a Dios. Y muchos hemos escuchado la historia
de María en la Navidad. Estamos familiarizados con esa historia, pero creo que muchos pasamos por alto lo mucho que Dios le pidió a María rendir. Y cómo no fue solo un momento en el tiempo, sino momentos todo el tiempo en su vida que continuamente tenía que estar rindiendo su situación a Dios. Y hoy yo quiero que exploremos eso, y creo que hay mucho que podemos aprender de María y cómo Dios obró en ella y el proceso a través de la cual Él llevó a María. Y quiero leer con ustedes esta historia de María que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Y vamos a ver cómo ella fue capaz, por la gracia de Dios, a rendir su situación. Comienza la historia en capítulo 1, vamos a leer versículos 26 hasta el 45 aproximadamente. Y la historia comienza con un detalle geográfico más significativo de lo que yo había entendido antes. El lugar donde sucedió esta historia es bastante interesante, y quiero que empecemos leyendo en el capítulo 1, 26. Dice lo siguiente: a los 6 meses, y esto también es importante, vamos a ver a la parte de los 6 meses más adelante, pero a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel. Digan, ángel Gabriel. Mandó al ángel Gabriel a Nazaret. Eso es importante, digan Nazaret. Mandó al ángel Gabriel a Nazaret de Galilea. Vamos a pausar ahí porque ya hay algo interesante aquí que necesitamos entender. Gabriel, para empezar, es uno de 3 ángeles nombrados en la Biblia. Si hacemos una trivia de cuántos ángeles son nombrados en la Biblia, y si fueran a ganar, tendría que decir que fue Gabriel. Obviamente, vamos a hablar de él. Miguel, el arcángel Miguel, que es como un ángel guerrero del reino de Dios. Y el tercero, que muchos quizás pasarían por alto, es Lucifer. Lucifer, el mismo diablo, es un ángel caído. Son los únicos nombres de ángeles que encontramos en la Biblia. Gabriel era un ángel mensajero de Dios, y él apareció a 3 personas en la historia. La primera persona fue el profeta Daniel. Apareció 2 veces al profeta Daniel. Apareció una vez a Zacarías, un pariente de María. 6 meses antes de que apareció María, apareció a Zacarías. Y por último apareció a María. También apareció, pero en sueño, a José. Eso no cuenta porque fue en sueño, no fue en persona. Entonces Dios envía al arcángel Gabriel, uno de 3 ángeles nombrados en la Biblia, a María en el pueblo de Nazaret de Galilea. Ahora, yo nunca había prestado mucha atención al detalle de en dónde apareció Gabriel a María, pero hay muchos detalles en torno a esto que son bastante interesantes. Yo, Nazaret, pues me imaginaba con lo que yo he visto en las películas. Era un pueblo polvoso de calles de tierra y muchas casitas, y afuera de la ciudad quizás había campos donde sembraban y un mercado donde vendían todo tipo de frutas y no sé, que dátiles y diferentes cosas. Y me imaginaba como una pequeña ciudad, ¿no? De mucho movimiento, como imagino todas las ciudades eran en ese entonces. Pero no fue tan así como yo me lo imaginaba. Nunca presté atención, y es un detalle importante porque Nazaret, 1, es donde fue concebido Jesús, y 2, fue donde María y José regresaron después y donde se crió Jesús. Entonces es un pueblo, no es cualquier pueblo, o sea, es donde se crió Jesús. Llegó a ser conocido como Jesús de Nazaret, por este pueblo de donde el ángel originalmente aparece a María. Y me lo imaginaba de esa manera, pero los eruditos y los arqueólogos piensan que el territorio de Nazaret medía entre 3, no kilómetros cuadrados, entre 3 hectáreas y 13 hectáreas aproximadamente. No están seguros si eran 3 o 13 hectáreas. O sea, esto no era ciudad, era menos que un rancho. Vamos a decir que medía 8, para ni muy chiquito ni muy grande, 8 hectáreas aproximadamente. Era un lugar muy, o sea, tú pensabas que eres de un pueblo chico, quizás. Jesús, eres de un pueblo mucho más chico. Estoy seguro que todos venimos de un rancho más grande de 8 hectáreas. Y para dar un contexto, porque es difícil para nosotros quizás imaginarlo, quiero hacer un ejemplo de Fresnillo, donde están el campus de Fresnillo, Montemorelos y de Allende. Y para dar un contexto, aquí hay una imagen en la pantalla, en sus pantallas, de la ciudad de Fresnillo, ¿okay?
y no todo Fresnillo está representado en esta imagen, la ciudad, pero el área que abarca Fresnillo, ¿saben de cuántas hectáreas es? Todo el territorio de Fresnillo. Investigué esto esta semana, puedo estar equivocado tantito, Google me pudo haber mentido, pero se supone que es de 490,000 hectáreas el territorio de Fresnillo. Ahora, esto no es todo el territorio, es solo la ciudad. Los habitantes de Fresnillo es de 240,000 habitantes aproximadamente. Ahora, los que están en Fresnillo van a entender esto mejor. Si ven este cuadro que aparece ahí en el centro, siguiente imagen, eso representa Galilea en comparación a la ciudad de Fresnillo, ¿ok? Así que los que están allá en el campo de Fresnillo entenderán esto mejor. Pero vamos ahora a Morelos, a Montemorelos, para que los de Montemorelos puedan entender un poquito mejor. Montemorelos abarca un área de aproximadamente 170,000 hectáreas. La ciudad contiene aproximadamente 70,000 habitantes y esta es una imagen de la ciudad. Y ese cuadro rojo representa el tamaño de Galilea. Digo de Nazaret, no Galilea, de Nazaret, en comparación a la ciudad. Ahora, los que estamos en Allende, no tengo una imagen, pero todos conocemos, los que están aquí conocemos el Parque Bicentenario. Nazaret es básicamente el tamaño del Parque Bicentenario, ¿ok? Es un pueblo muy, muy pequeño, con habitantes de quizás entre 80 y 150, como 300 personas es probablemente estirándole ya mucho. A lo que voy con todo esto es que es un tamaño, Nazaret es un tamaño insignificante, y era insignificante en todos sentidos, en comparación, a nivel mundial era insignificante. Por eso cuando Felipe, se acordarán más adelante, cuando Felipe, el discípulo de Jesús, le dice a Natanael que había encontrado al Mesías y que era de Nazaret, la respuesta de Natanael, que conocía al lugar geográfico, es que dijo lo siguiente, dice: ¿de Nazaret? ¿Acaso de ahí puede salir algo bueno? Porque él está pensando, o sea, Jerusalén, te lo creo, no sé, de alguna parte del Imperio Romano te lo creo, pero Nazaret no es nada, no es nada. ¿Acaso de ahí nunca ha salido nada bueno de ahí? Y ahora entendemos por qué. Había como 100 personas que vivían ahí. ¿Cómo va a salir el Mesías, el Salvador del mundo, de ese lugar? Como punto y aparte de todo esto, nada más quiero resaltar que esto es tan Dios. Así funciona Dios. Le encanta utilizar a personas y cosas que nadie más utilizaría o escogería para hacer cosas increíbles. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios habla de esta característica de Dios. Leámoslos juntos. Dice: en cambio, Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tenían poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se consideraba como nada. Nazaret, ¿qué puede salir bueno de Nazaret? Y lo usó para convertir en algo lo que el mundo considera importante. El lugar donde fue concebido el Mesías y donde fue criado. Y como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Eso que Dios es que yo voy a hacer cosas, pero no quiero que nadie se lleve mi gloria. Entonces yo, en vez de mandarlo a que sea concebido o criado en Jerusalén, no, lo voy a poner en Nazaret. Nadie jamás se va a imaginar que yo haría algo así, y va a ser obvio que fue parte de mi plan, que yo fui el que lo hice. Y lo menciono también porque para algunos de nosotros hoy, los que están aquí en este auditorio, los que están escuchando en uno de nuestros campos, algunos de ustedes vienen de un Nazaret también, de un pasado que no impresiona a nadie, de una familia, de una situación, de tu circunstancia. No es lo que otros hubieran elegido, lo que hubieran pensado, no lo hubieran escrito de esa manera a alguien, una historia de Hollywood. Pero ustedes vienen de un lugar así, quizás despreciados, los débiles o insignificantes para el mundo. Y quizás otros incluso piensen eso o dicen eso de ti. Algunos quizás creen eso de ellos mismos. Pero escuchen esto: Dios se deleita
en usar a quienes nadie más escogería para avergonzar a los supuestos sabios y poderosos y así glorificarse. No dudes de lo que Dios quiere y puede ser en tu vida, en tu pequeño pueblo de Nazaret que nadie más ha considerado. Eso no es nada para Dios. De hecho, es un lugar perfecto donde a Dios le encanta trabajar, le encanta hacer su voluntad. Entonces, el ángel visita a María en este pueblo aparentemente insignificante. Y el ángel se acercó ahí en versículo 28 y le dijo: te saludo tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Digan: el Señor está contigo. Eso es importante. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba: ¿qué podría significar este saludo? Y si continúas leyendo la historia, puedes pasar por alto este punto, porque el ángel aún no había dicho nada acerca del embarazo. No había dicho nada acerca del milagro del Mesías que iban a hacer de ella. Solo le había dicho que tú has recibido el favor de Dios y el Señor está contigo. Es lo único que había dicho. Y ante eso, María dice: ¿qué podría significar eso? ¿Qué podría significar que yo tengo el favor de Dios, que el Señor está conmigo? Por eso se perturbó. Cuando Gabriel apareció a Daniel y Zacarías, los primeros dos personas a quien había aparecido, la reacción de ellos fue de terror. Cayeron al piso, rostro al suelo. La de María fue muy distinta. Fue más su confusión y su sorpresa que su temor. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué lo confundió tanto? Solo dijo: te saludo tú que has recibido el favor de Dios. Lo que pasa es que yo creo que ella se confundió porque ella no entendía cómo era posible que Dios favorecería una joven virgen de un pequeño pueblo insignificante de Nazaret. ¿Cómo que yo tengo el favor de Dios? ¿Cómo que Dios está conmigo? Y como les mencionaba en mi experiencia, Dios elige a personas insignificantes que no se creen la gran cosa, que no se creen los protagonistas del mundo, que otros quizás no elegirían. Pero Dios ve lo que otros no ven. El ángel le dijo a María: has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Eso es un dato importante. Esta frase, el favor de Dios, tienes el favor de Dios, lo encontramos por primera vez en el Antiguo Testamento. Primera vez. Y Dios lo dijo a Noé. Noé fue quien Dios le dijo que construyera un arca y mandó los animales y subió su familia, sus animales. Y por medio de Noé, quien contaba con el favor de Dios, Dios salvó a los animales y conservó la raza humana. En el Nuevo Testamento, María es la primera persona que recibe esta frase de parte de Dios: cuentas con el favor de Dios. Y María fue la persona por quien nació el Mesías, quien mediante su sangre y en su nombre se salva todo el mundo. Dice: quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ahora, en la mente de María, recuerden, María no era una jovencita promedio de México, era una judía, lo cual significa que desde pequeña, todos los sábados, como familia, leían, quizás entre semana también, pero leían el Torah juntos, la ley de Moisés y los profetas. Y ella, cuando escucha que lo que Dios va a hacer, seguramente que ella dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ella está pensando en la profecía de Isaías 7:14. Ahora, Isaías 7:14 fue escrito 700 años antes de la concepción de Jesús, ¿ok? 700 años antes. Y la profecía dice: el Señor mismo les dará una señal. Hablando del Mesías que vendría. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. O sea, imaginen la situación. Ella ha escuchado esta profecía toda su vida.
Y ahora resulta que ella es esa virgen que concebirá y da a luz un hijo. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y ella piensa ante esta noticia, la pequeña María, quizás 16 años, 15 años, del pueblo pequeño de Nazaret, piensa, ¿cómo es posible? No entiendo. ¿Cómo es posible que yo sea esa virgen del cual profetizó Isaías hace 700 años en el pasado? Seguramente se equivocó de pueblo, seguramente se equivocó de dirección. Era para llegar a la casa de otra jovencita. Sigue diciendo el ángel, él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Y estas son noticias grandísimas, o sea, es la sorpresa sin duda de su vida. Pero algo importante, otra cosa importante para entender, es que este visita de Gabriel es la primera visita. Fue primero con su pariente 6 meses antes, pero la primera interacción, la primera vez que Dios habla con su pueblo en 400 años. O sea, Dios no había hablado por medio de los profetas ni por medio de una voz a su pueblo Israel por 400 años. Entonces, en ese contexto, María está pensando nuevamente, Dios no ha dicho nada por 400 años. Y viene a decirme algo a mí, que no soy nadie en este pequeño pueblo. ¿Cómo es esto posible? Y ahora Gabriel aparece de Zacarías primero y 6 meses después con María, después de 400 años. Piensen en lo que eso significa. 400 años, hace 400 años la nación de México no existía. Es mucho tiempo, mucho sucede en 400 años. Y hace 400 años Dios no había hablado al pueblo y ahora está hablando a María. Lo digo todo esto para que tratemos de entender. O sea, esto voló la mente de María. O sea, es más allá de la comprensión. ¿Cómo es posible esto? De hecho, hablando de quedar embarazada y cómo pudiera ser, la pregunta es en versículo 34. ¿Cómo podrá suceder esto? Preguntó María el ángel, puesto que soy virgen, lo cual yo considero es una muy buena pregunta. Yo hubiera preguntado lo mismo. Y responde, casualmente el ángel dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el niño santo que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Es mucho para un día. Es mucho, después de 400 años, eso es mucho para una joven de Nazaret procesar. Pero lo increíble es que la historia no termina ahí. Uno pensaría que ya sería suficiente, pero no. Y hay una razón por la cual yo creo que el ángel siguió hablando. Y dice a continuación, en el versículo 36, dice, también tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. Y al estarlo leyendo, si estás cuestionando, como que analizando, dices tú, ¿por qué? O sea, ¿por qué agrego ese otro detalle acerca de Elizabeth a María? Como que es como muy secundario, ¿no? Pero yo creo que es algo que Dios hizo en su gracia, porque Él sabía que María necesitaba saberlo. Porque Elizabeth y Zacarías están muy avanzados en años. ¿Qué significa eso? Que tenían probablemente entre 60 y 80 años de edad. Y era humanamente imposible que alguien de esa edad quedara embarazada. Y eso significa que si está embarazada, que es obra de Dios, no es algo humano. Y Dios fue con ellos 6 meses antes y Elizabeth había quedado embarazada, lo cual significa para ese entonces, ¿qué sucede cuando tienes 6 meses de embarazo? ¿Habrá alguien aquí cerca de 6 meses de embarazada? ¿Qué es lo que sucede? Pues no puedes esconderlo. Es obvio. Es obvio que tienes un pan en el horno.
Y ese era el caso de Elizabeth. Y esto era importante para María. Vamos a ir leyendo la historia en versículo 39. Dice: a los pocos días, literalmente significa 2 o 3 días, después de escuchar esto del ángel, María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Solo habían pasado 2 o 3 días de su visita. Ahora, a Elizabeth se nota, tenía 6 meses embarazada. María tenía, si acaso, ella ni siquiera estaba segura si estaba embarazada todavía. Sabía que el ángel le había dicho que se iba a embarazar, pero habían pasado 2 o 3 días. Ella no tenía confirmación, no se le notaba nada. Es importante recordar ese detalle de la historia. Ella sigue perturbada, no entiende. ¿Cómo puede ser esto de mí? ¿Cómo me pudo haber pasado? Y aquí vemos la gracia de Dios, porque María era como tú y yo en este sentido. Si Dios nos hubiera dicho a nosotros que algo así de milagroso y así de asombroso nos fuera a suceder, tardaríamos un tiempo para procesarlo. Tendríamos dudas y estaríamos confundidos. A los 3 días estaríamos como que habrá sido un sueño, me golpeé la cabeza y no me di cuenta. ¿Qué es lo que realmente sucedió? Pero Dios, en su gracia, esperó 6 meses después de hacer el milagro en Elizabeth para ir con María y hacer el milagro en ella, para que María tuviera alguien que la comprendiera y para que María pudiera ver lo que Dios había hecho en Elizabeth, y que eso fuera una confirmación de que si lo hizo con ella, quizás también Dios podría ser algo tan increíble en mí también. Y dice el pasaje: tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Yo creo que no alcanzamos a entender lo mucho que María necesitaba escuchar eso que dijo Elizabeth. Ponte en su lugar. Es una virgen que va a tener un bebé, lo cual es humanamente imposible, y no entiende cómo eso está pasando. Todo el mundo la va a condenar por una mujer inmoral cuando no tuvo nada de culpa. Ella no sabe todavía si su prometido José la va a rechazar o no. Ella piensa seguramente José me va a rechazar. No sé cómo voy a hacer esto. No sé cómo voy a dar las noticias a mis papás. ¿Qué es lo que va a hacer de mí? Y llega con toda esta inseguridad y confusión a su pariente, a quien también había recibido un milagro. La recibió su pariente Elizabeth con palabras de confirmación, diciéndole algo que solo Dios y María sabía que había sucedido, porque no se notaba que estaba embarazada. No le había dicho a nadie todavía. Pero Elizabeth, que había recibido el milagro de Dios y era obvio para María que era de Dios, dijo algo que solo Dios le podía decir, una confirmación que solo Dios le podría dar, porque solo Dios sabía y María, confirmando que en verdad ella sí tenía el favor de Dios, que Dios estaba con ella y que todo iba a estar bien. A veces Dios nos tiene que recordar que en verdad sí tenemos su favor, que sí está con nosotros, que Dios sí elige personas como tú y yo para salvar, para usar para sus propósitos. Y a veces Dios lo hace mediante una predicación, a veces Dios lo hace mediante la meditación en la palabra, a veces lo hace mediante uno de sus hijos o sus hijas, o a través de circunstancias. Pero muchas veces necesitamos esa confirmación de parte de Dios. Hubo un tiempo de mi vida, de mi ministerio, cuando yo recientemente había quedado como el pastor de Conexión Life. Tenía poco tiempo y no era algo que yo estaba buscando, y era algo que me daba mucho miedo, y yo no entendía. La verdad, yo no creo. Dios, creo que estás equivocado, porque yo no soy la persona indicada para llevar a cabo este ministerio, para liderar, para ser un pastor en sí, y en Conexión Live menos.
tenía muchas dudas e inseguridades. Hice lo que hizo María, dijo: Dios, aquí estoy, se haga conmigo tu voluntad, pero no entiendo y dudo y no sé cómo esto va a funcionar. Y caminé con esas dudas e inseguridades por una temporada. Y yo le pedí a Dios y le expresaba a Dios mi sentimiento, mi inseguridad, mis dudas. Pero era lo que básicamente yo le expresaba nada más a Dios. Y recuerdo, después de un tiempo, no recuerdo exactamente, fui a visitar a un amigo a quien yo no le había compartido nada de esto, nada de mis inseguridades, nada de lo que yo sentía. Y pasamos un buen tiempo juntos con su familia, y terminando el tiempo, ya nos estábamos despidiendo, me dijo: Jeremy, hay algo que Dios puso en mi corazón decirte desde hace tiempo y te la quiero decir. Y lo que te quiero decir, y esto es algo que yo siento que Dios me está diciendo que te diga, es que yo sé que tú sientes dudas y no estás seguro del llamado de Dios sobre ti, pero siento que Dios quiere que te diga que Él te ha escogido y Él tiene un propósito para ti, y esto sí es la voluntad de Dios, y te va a usar para edificar su reino. No le había dicho yo a nadie, mucho menos a él. Le había dicho sí a Dios, pero estaba viviendo con esa inseguridad y ese temor y esa falta de rendirme por completo a Dios me estaba deteniendo de alguna manera. Y Dios utilizó a las palabras de este hombre para decirme algo que la verdad no sabría yo cómo él sabría decírmelo, si no es porque Dios le dijo que me lo dijera, para confirmar algo en mi corazón. Y lo que eso hizo para mi fe, no me ayudó solo en ese momento, sino en muchos momentos en el futuro, cuando yo empecé a sentir seguridad y cuando estaba atravesando tiempos difíciles y enfrentaba desafíos, y si Dios a lo mejor no, y luego Dios recordaba en mi mente: yo te puse por la autoridad de la iglesia y aparte te lo confirmé. Eso es lo que básicamente Dios hizo con María. Y las palabras de Elizabeth era justo lo que María necesitaba escuchar. Y dice el versículo 44: te digo, tan pronto como llegó a mis ojos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en mi vientre. Dichosa tú que has creído, por lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. María necesitaba escuchar las palabras de afirmación de Elizabeth. Gabriel le había dicho, pero María confirmó. Elizabeth le confirmó a María. Y pudo aceptar y rendirse por completo. Fue un momento santo para María, que ella necesitaba, porque Dios sabía que ella iba a necesitar volver a recordar ese momento una y otra vez en el futuro. Cuando después de nacer en Belén tuvieron que huir porque estaban atacando y matando a los bebés. Cuando en un futuro se murió su esposo, murió José. Y tenía que recordar María: no, sí tengo el favor de Dios, Dios está en control. Cuando vio a su hijo clavado en la cruz, ella pudo recordar: Dios, no entiendo esto, pero sé que tengo tu favor y tú vas a hacer algo en esto. Y finalmente pues pudo ver a su hijo resucitado. Pero ese fue el momento santo que Dios utilizó. María llegó a entender que la rendición no es un momento en el tiempo, sino momentos todo el tiempo. Y la verdad es que todos tenemos algo que Dios quiere que le rindamos a Él. Tienes algo, empecé con eso, y quizás, como mencionaba, quizás es una relación que te preocupa, que estás tratando de controlar, que quieres ayudar a alguien, y Dios hoy te está diciendo: ríndeme a mí esa situación, confía en mí. Quizás es un trabajo, estás luchando por una posición, quieres ser reconocido, sientes que no te dan el reconocimiento que tú mereces, y Dios te está diciendo: esa área, ríndemelo a mí, yo me encargo. Tu futuro, quizás económica, tu jubilación, el futuro de la política, de las guerras o qué sé yo, y Dios está diciendo: rinde a mí esa preocupación. Tu futuro, tus finanzas, quizás Dios te está pidiendo que confíes más en Él, que seas más generoso, que dejes de confiar solo en tus propias fuerzas y que rindes el control de esa área a Él. Y muchos de nosotros, estoy seguro, hemos rendido algunas de esas cosas a Dios en el pasado, como yo lo he hecho muchas veces, y luego como yo, muchos de ustedes han vuelto a tomarlo otra vez.
Sí, Dios, escuché una predicación, un mensaje, tú me hablaste, yo lo rindo, Señor, y luego a la semana lo volvemos a recoger. Pero la rendición no es un momento en el tiempo, son momentos todo el tiempo. Tenemos que seguirlo haciendo y seguirlo haciendo. Y Dios te está llamando a rendir algo hoy. Puede ser que hoy sea la primera vez que estás aquí, o puede ser que vengas todos los domingos y sirves en algún ministerio. No importa dónde te encuentres, Dios te está llamando a rendir algo hoy. Y es mi oración que hoy puede ser tu momento santo. ¿Cómo? Que al escuchar la historia de María y este llamado a rendir que hoy estás recibiendo, de cómo Dios llama y elige a personas que nadie más elegiría y ve cosas que nadie más ve, que eso puede ser la confirmación de que Dios sí te ha elegido, sí te ha llamado y te está invitando a que rindas algo a Él. Y que puedes, como María, decir: que se haga tu voluntad. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor. No solo hoy, sino mañana y pasado mañana y todos los días, porque la rendición no es un momento en el tiempo, sino son momentos todo el tiempo. Hoy es el momento de rendir a Dios. Quiero invitarlos a que cierren sus ojos en este lugar, en todos nuestros campos. Quiero hacerles una pregunta a ustedes, y la pregunta es esta: ¿habrá alguien hoy que diga: yo me rindo a Él? Si eso eres tú, simplemente levanta la mano. Yo respondo a lo que me estás llamando a rendirte. Señor, yo digo que sí. Aquí está tu siervo, tu sierva. Haz conmigo lo como me has dicho. Gracias a Dios por los que levantan las manos, que rindan al Señor y que están confiando en Él. Pueden bajar la mano. Yo nomás quiero animarlos y decirles: los felicito por tomar esa decisión hoy, por rendirse hoy. Y los quiero animar a que recuerden este llamado. Recuerden este momento que Dios te habló. Recuerden el testimonio de María y de todas las otras personas a quien Dios ha confirmado. Cuando Él ha confirmado que Él sí llama a personas como nosotros, y sí ama a personas como nosotros, y sí usa personas como tú. Porque no solo hoy, es mañana y es todo el tiempo. Sigamos rindiéndonos a Dios. Permite cerrar con oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, por este mensaje. Gracias por la increíble historia de María y su testimonio, y cómo tú la consolaste y afirmaste tu llamado en ella. Y Dios, gracias porque que eres así de amoroso y lleno de gracia para cada uno de nosotros, Señor. Entiendes que en nuestra limitación experimentamos temor, pero tú nos afirmas como lo hiciste el día de hoy, con el testimonio de María, con otros ejemplos en nuestras vidas, Señor. Y hoy has llamado a personas a rendir algo a ti, y ellos han respondido, Señor, y te damos las gracias. Eso es gracias a ti. Es tu obrar en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir rindiéndonos todos los días, y estar confiados de que veremos tu provisión, y como tú obras, haces que todas las cosas trabajen para nuestro bien. No va a ser fácil, como no fue para María en todo momento, pero sí podemos hacerlo con tus fuerzas. Gracias. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.